Buen día, bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 28º domingo del tiempo ordinario, del ciclo A del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Mateo. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 22, versículos 1 al 14. El texto dice lo siguiente: en aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó a sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de boda a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, continuamos escuchando la predicación de Jesús en los últimos días de su vida pública. Estamos en los días anteriores a su pasión. Recordemos que Jesús ha entrado ya en Jerusalén y ha expulsado a los mercaderes del templo. Las autoridades religiosas de Israel, los ancianos, los sumos sacerdotes, lo cuestionan: ¿con qué autoridad haces esto? Y Jesús, para responder a esta pregunta, les propone 3 parábolas que hemos venido escuchando estos domingos: la parábola de los 2 hijos, la parábola de los viñadores homicidas, que escuchamos el domingo pasado, y la parábola del banquete nupcial, que escuchamos este domingo. 3 parábolas en las que Jesús va a decirnos quién es Él, va a hablarnos de su identidad, va a hablarnos de Dios, del Padre Celestial, va a hablarnos del plan que tiene Dios para los hombres, precisamente para con ello aclararles esa pregunta, decirles quién es Él y qué autoridad tiene para realizar lo que hace. Dice el Evangelio de San Mateo: volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Vemos pues que son parábolas que les dirigió Jesús a las autoridades religiosas de Israel, no en varias ocasiones, sino en una sola ocasión, queriéndoles hacer reflexionar sobre lo que iba a suceder. El reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Comienza diciendo Jesús: el reino de los cielos, esta realidad que de pronto nos desborda y que a veces nos es difícil comprender, que no es otra cosa que el plan amorosísimo que tiene Dios de que vivamos en comunión con Él. Y dice entonces el Evangelio que este rey preparó un banquete de bodas para su hijo. Y alcanzamos a entender en la parábola que el rey que prepara el banquete de bodas para su hijo, de alguna forma está representando a Dios, nuestro Padre. Y el hijo que se va a casar es su hijo. Los desposorios del hijo con la humanidad, los desposorios del hijo con la humanidad que debe ser redimida del pecado y de la muerte. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. ¿Cuántas veces habrá Dios tocado a nuestra puerta, como lo hizo con el pueblo de Israel? Porque aquellos que fueron invitados son, en primer lugar, el pueblo judío, el pueblo de Israel, invitados a participar del banquete del reino, invitados a participar de las gracias, de las bendiciones, de los dones de Dios. Y sin embargo, se resistieron. No quisieron ir, dice el Evangelio. Jesús está denunciando de alguna forma la resistencia de sus contemporáneos al mensaje que él predicaba. Pero no solo eso, está denunciando también la dureza de corazón del pueblo de Israel
ante la palabra de Dios que le fue dirigida a lo largo de varios siglos en preparación a la llegada del Mesías, y no fueron capaces de acoger esa palabra, no fueron capaces de convertirse. Y dice el Evangelio, envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Así se acostumbraba en aquel entonces. Cuando una persona preparaba un banquete, invitaba a las personas que eran destinatarias de esta invitación, lo hacía a través de sus criados, porque no existían en aquel entonces medios de comunicación como los nuestros. No había internet, no había teléfono celular, no había ni siquiera teléfono fijo, la gente no se podía llamar, sino que tenía que ser una invitación personal. Por tanto, aquellos habían sido invitados previamente y ahora se enviaba a los criados para decirles: aquel banquete al que les invité está preparado, todo está listo, vengan a la boda. Y sin embargo, nos dice el Evangelio, con mucha tristeza, los invitados no hicieron caso. ¿Cuántas veces nos ha sucedido en nuestra vida que no hacemos caso de la palabra del Señor? Y no solo eso, sino que anteponemos otros intereses. Como dice el Evangelio, uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. ¡Cuánta violencia! Parecería como que se sienten ofendidos por la invitación insistente que hace el Señor de la parábola a través de sus siervos. Y a veces nos pasa también a nosotros, que tenemos primero otros intereses, que anteponemos cosas sin importancias a la grande oferta que nos hace el Señor de su reino. El Señor nos está regalando el valor más grande, el reino de Dios, y nosotros a veces interesados por cosas sin importancia. Y no solo eso, a veces la insistente invitación a la conversión hasta nos molesta, como sucedió en el Antiguo Testamento, que los judíos fueron capaces no solo de rechazar la invitación, sino de perseguir a los que hacían la invitación, los profetas, de insultarlos, de encarcelarlos y hasta de matarlos. Jesús está haciendo entonces de nuevo una denuncia de la historia de la salvación que no ha sido correspondida, es decir, una historia de amor que Dios ha ofrecido a su pueblo en la que no ha habido correspondencia de su parte. Dice entonces el Evangelio que el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Los estudiosos de la Escritura dicen que esta es una referencia a la destrucción de la ciudad santa de Jerusalén en el año 70, como respuesta al rechazo que los judíos tuvieron de la palabra del Señor. Lo cierto es que al final nos dice el Evangelio que el rey que preparó un banquete le dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Es decir, la invitación al banquete del reino es para todos. Los primeros destinatarios no fueron dignos porque rechazaron la invitación, pues ahora hay que salir a los caminos a invitar a todos. Y los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, dice el Evangelio. Y la sala del banquete se llenó de convidados. Es que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, nos dice San Pablo. Entonces, luego dice el Evangelio, cuando el rey entró a saludar a los convidados, porque el rey estaba siempre en otra sala, en un banquete como estos, el rey no convivía con todos los ciudadanos, sino solamente al final llegaba a saludarlos o al principio del banquete. Vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta. El traje de fiesta les era provisto a la entrada del banquete, por tanto no había excusa para no traerlo. Esto significa que el reino de Dios exige una preparación. Quien acoge el reino de Dios debe cambiar de vida, es decir, debe entrar en un camino de conversión. Y sin embargo nos dice la Escritura que el rey le preguntó a aquel que no traía traje de fiesta: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel se quedó callado
No contestó nada. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Ahí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y dicen los estudiosos de la Escritura que esta es una clara referencia a la preparación que debemos tener para acercarnos a los sacramentos, por ejemplo, al sacramento de la Eucaristía. Es decir, es el estado de gracia que necesitamos para poder recibir dignamente el cuerpo y la sangre de Cristo. Es muy importante que comprendamos que para poder recibir la comunión debemos estar en gracia. Y por eso nos acercamos al sacramento de la reconciliación, arrepentidos de nuestros pecados para que podamos recibir el perdón, porque es la condición indispensable. Si no hay arrepentimiento, no puede haber perdón, porque no hay la condición necesaria para poder ser perdonados. El arrepentimiento y la humilde súplica, la humilde petición de perdón, nos hace capaces de recibir la gracia de la misericordia que nos capacita, que nos prepara para recibir dignamente la Eucaristía. De alguna manera, pues, este pasaje es una invitación a aceptar los dones y las gracias que el Señor nos ofrece, cuando Él nos las ofrece. No despreciar los dones de Dios como hicieron los judíos, más bien aceptar el banquete del reino, aceptar la invitación a entrar en Él, aceptar los dones, las gracias y las bendiciones que Dios nos quiere dar a lo largo de nuestra vida y no supeditarlos a otros intereses. A veces ponemos en primer lugar nuestros intereses que los intereses de Dios. Eso no debe ser. Por eso tenemos que reaccionar ante la invitación que nos hace la palabra del Señor para que podamos responder con generosidad a esta llamada que nos hace vivir en comunión, a vivir en comunión perfecta con Él, una comunión de amor. Dios quiere que todos los hombres vivamos en comunión con Él. Desgraciadamente no captamos el regalo que nos hace el Señor y a veces anteponemos otros intereses. No lo hagamos. Qué bueno que tengamos preocupaciones varias, qué bueno que tengamos diferentes intereses, pero no olvidemos que el interés principal de un creyente tiene que ser alcanzar la vida eterna, tiene que ser alcanzar la salvación. Vivir pues en comunión perfecta con Dios en esta vida, tanto como se puede vivir, para que aspiremos un día a entrar en la gloria eterna. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.